Luis de Tavira, jueves 26 de noviembre, Cátedra de Artes UDLAP, 9 expertos internacionales, 9 ponencias magistrales, pláticas multidisciplinarias. No te lo pierdas. Cátedra de Artes UDLAP. Dale play a la cultura. Luis de Tavira, nacido en México, director de escena, pedagogo y fundador de instituciones de enseñanza teatral. Es creador emérito del Sistema Nacional de Creadores del Arte y miembro del número de la Academia de Artes. Dramaturgo, ensayista y creador de un método de análisis tonal que desentraña los elementos del lenguaje escénico y que se practica actualmente en Colombia, Costa Rica, Ciudad de México y España. Entre sus libros de teoría teatral se encuentran El espectáculo invisible y Hacer teatro hoy. Luis de Tavira, jueves 26 de noviembre, Cátedra de Artes UDLAP. Dale play a la cultura. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, les damos la más cordial bienvenida a la 7ª conferencia de la Cátedra de Artes UDLAP. Nos llena de orgullo contar con la presencia del reconocido director, actor y dramaturgo, el maestro Luis de Tavira, quien impartirá la conferencia El Camino del Teatro. Bienvenido a la Universidad de las Américas Puebla. Saludamos al doctor Moisés Rosa Silva, director de Enlace Cultural UDLAP, y al doctor Jesús Mario Lozano Alamilla, director académico del Departamento de Artes de la Universidad de las Américas Puebla. Agradecemos la presencia de estudiantes, comunidad UDLAP y todos aquellos que siguen la transmisión a través de TV UDLAP, Cultura UDLAP y Capilla del Arte. Sean todos bienvenidos. Cedo el uso de la palabra al doctor Jesús Mario Lozano Alamilla, director académico del Departamento de Artes UDLAP. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Como sabemos, la Cátedra de Artes de la Universidad de las Américas Puebla es un espacio interdisciplinario abierto a la comunidad, en la que estudiantes de las carreras de teatro, arquitectura, danza, música, diseño, literatura, artes plásticas e historia del arte se reúnen para recibir a grandes exponentes del arte actual en México, y hoy, por supuesto, no es la excepción. Para iniciar, quisiera recordar al filósofo francés Alain Badiou, cuya contundente tesis sobre el teatro se funda en la certeza de que el teatro piensa. Sus componentes, el texto, el espacio, los cuerpos, las voces, los trajes, las luces, el público, todos confluyen en un acontecimiento, pero no de cualquier tipo, sino en un acontecimiento del pensamiento. Y ese agenciamiento de sus componentes produce ideas teatro, como él las llama, las cuales no pueden ser producidas en ningún otro lugar, ni por ningún otro medio, y de ninguna manera separando sus componentes. Para Badiou, el teatro piensa solo en las coordenadas del instante escénico, en el espacio abierto entre la vida y la muerte, en el nudo del deseo y de la política, y lo piensa en forma de acontecimiento. Una tesis sobre el teatro que me lleva a recordar el extraordinario trabajo de nuestro invitado de hoy y la profundidad de sus obras, precisamente enclavadas en esos nudos del deseo y de la política, en el vertiginoso espacio abierto entre la vida y la muerte, en un definitivo pacto sagrado con el devenir del instante. Pero le cedo la palabra a nuestro querido director de Enlace Cultural, el doctor Moisés Rosas, para que esta tarde nos haga el favor de presentarlo. Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta 7ª sesión de la Cátedra de Artes de la Universidad de las Américas Puebla. Como ya se comentó, hoy tenemos el honor, el gusto y el privilegio de tener como ponente a uno de los hombres más emblemáticos del teatro mexicano contemporáneo, el maestro Luis de Tavira. Pero yo diría que no solo es un hombre de teatro, es uno de los referentes obligados de la vida cultural de México, un hombre que abarca muchos aspectos en la actividad artística. El teatro, como todos sabemos, es un ejercicio de introspección para todo el espectador. No es casual
por tomar un solo ejemplo, que en la antigüedad se construyó un teatro como Epidauro, en Grecia, que tenía un aforo de 3.500 personas, hace casi 2.500 años. Que si un teatro hoy de 3.500 gentes es grande, en aquel entonces que la población era más reducida, habla mucho más de la importancia que tuvo el teatro como ejercicio espiritual, como creación artística, como reflexión social desde la antigüedad. México no es la excepción. Desde la época colonial, el teatro evangelizador, de que tanto ha hablado Miguel Sabido, el teatro laico, constituyó parte fundamental de la construcción de una identidad nacional y de una cultura nacional. Puebla tiene el teatro más antiguo en funcionamiento de nuestro país y probablemente de América Latina, como es el teatro principal. Para haber construido a mediados del siglo XVIII un teatro como el principal, habla de la importancia que el teatro tuvo en estas tierras, y no solo en Puebla, sino en muchas ciudades de nuestro país. El maestro de Tavira no necesita presentación. Yo creo que todos lo conocemos y lo reconocemos, insisto, como un referente cultural de México. Solo quisiera comentar algunos rasgos de su trayectoria tan importante. Estudió letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, se trabajó y estudió en el Centro Brecht en Alemania y ha escrito varias cosas. El maestro de Tavira, por supuesto, es un director de teatro con más de 100 montajes, con obras tan emblemáticas como El Caballero de Szechuan, Caballero de Olmedo, Santa Juana de los Mataderos y muchísimas obras más. Pero más de director, él es actor. Recuerdo la obra en donde interpretaba a Sigmund Freud en sus últimos días, una actuación absolutamente excepcional. Pero además, como ya se dijo, él es dramaturgo, tiene 14 obras montadas que se han presentado en muchos lugares de México y del mundo. Además, es pedagogo, escribió el análisis tonal, que se ha convertido en un instrumento de trabajo fundamental en el teatro mexicano. Maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Complutense, en la Escuela Nacional de Teatro y en muchos otros centros educativos de nuestro país. El maestro de Tavira, además, es un gran promotor cultural. Es un constructor de instituciones. Fundó el Centro Universitario de Teatro, prácticamente de la nada, hizo una gran institución. El Núcleo Teatral, la Casa del Teatro, y refundó la Compañía Nacional de Teatro, de la cual fue director durante 8 años. Y comentábamos hace un momento que en estos 8 años de la Compañía Nacional de Teatro se presentaron 59 obras, 169 temporadas, se hicieron 96 giras por todo el país, se consolidó un grupo, una compañía con 59 actores, y en esos 8 años la Compañía Nacional de Teatro tuvo un poco más de 370,000 espectadores. Donde va el maestro de Tavira, el teatro florece. Pero además de constructor de instituciones, es también un cronista, un escritor que ha participado en la revista Proceso, en el periódico de La Jornada. El maestro de Tavira, además, ha trabajado siempre de manera interdisciplinaria, con grupos de danza, con músicos, obviamente escenógrafos, artistas plásticos, y ha tocado todas las ramas de la creación artística. Eso ha sido una clave. Probablemente el muy querido y recordado maestro José Solé sea el que haya trabajado más en términos de la interdisciplina, pero una característica fundamental del trabajo del maestro de Tavira es justamente la interdisciplina. Otra característica de la trayectoria brillante y sólida del maestro de Tavira es su vocación social. Él fundó con Miguel Ángel Cárdenas el Centro de Arte Dramático de Morelia, de Michoacán, el CEDRAM. El CEDRAM en Pátzcuaro, donde tuve la oportunidad de estar con el maestro de Tavira, hizo una labor fantástica. No solo en Pátzcuaro, donde se presentaban las obras de teatro, sino tenían un camión, se desplegaba, que se llama Rocinante, y era un escenario. Y con ese camión Rocinante hicieron algo maravilloso que fue el teatro transhumante, y presentaban obras de teatro en todos los rincones de Michoacán, donde nunca se había presentado el teatro. Y además no se cobraba. Es vocación social y es entrega a el teatro. Por otro lado, el maestro de Tavira ha sido reconocido de muchas maneras. Es Premio Nacional de Ciencias y Artes, tiene la Medalla de Bellas Artes y es creador emérito del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.
solo por citar algunos reconocimientos. En el caso de Puebla, como ya se dijo, ha estado aquí en la Universidad de las Américas Puebla, hizo un curso con Jaime Chabot hace 2 años de teatro que duró 1 año con la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado. Y también trabajó mucho con alguien que es su amigo, que es el maestro Fernando Lozano, en varias obras que se montaron aquí en Puebla. Óperas como Cosi fan tutti, y otras más, Hildegonda, Anita, que además se presentaron en la Ciudad de México. Así que el maestro de Tavira ha estado vinculado a Puebla y a la Universidad de las Américas. Le agradecemos muchísimo su presencia. Quisiera yo agradecer el apoyo que nos ha brindado nuestro rector, Luis Ernesto Derbez Bautista, para poder realizar esta cátedra de artes. Maestro de Tavira, qué gusto tenerlo aquí, qué gusto estar cerca una vez más en la vida. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por estas palabras, Jesús Mario y queridísimo Moisés. Pero quisiera comenzar agradeciendo a la Universidad de las Américas Puebla su invitación para que formara yo parte de este maravilloso encuentro de la Cátedra de Artes. Sí, repito, de modo especial quisiera agradecer a Moisés Rosas, a Claudia Crisanto, a Jesús Mario Lozano y Sergio de la Garza por su apoyo, su organización, su invitación. Pero sobre todo quiero agradecerle a ustedes, los que se han conectado para esta sesión, para escucharme, y con los que yo quiero conversar en una especie de acto de fe, porque aunque no puedo verlos, yo sé que están ahí. Resulta extraño y un tanto doloroso hablar de la experiencia del teatro durante estos meses que ya dura la pandemia, porque la solidaridad y la responsabilidad nos han exigido cerrar los teatros. Muy escasamente y con muchas restricciones, algunos han conseguido abrir y han tenido que volver a cerrar. Pero tal vez esta imposibilidad de dar la función de hoy pueda ayudarnos a repensar y a revalorar la necesidad personal y social del teatro, así como lo que su indispensable celebración significa para la humanidad. Cuando falta el teatro, el mundo se ausenta y la conciencia extraña esa tan profunda y especial celebración de la vida que es el teatro. Echarlo de menos también nos descubre su enigma. El título propuesto para esta conversación es El camino del teatro. Este título evoca un viaje y refiere unos pasos. ¿Por dónde empiezo a dar razón de mis pasos? El testimonio de lo que he visto y oído, más aún de lo que he venido pensando y decidiendo en las encrucijadas del camino del teatro, que es como ese camino que decía Machado, que va haciéndose al andar y del que yo añadiría que nos va haciendo a quienes lo andamos y que más que irlo andando, nos va trayendo hoy aquí. Hoy, aquí. ¿Qué es este llegar a esta conversación? Eso mismo que somos. Esta es una de las más contundentes enseñanzas que me ha dado el teatro.
que somos este puro estar aquí y ahora apenas todavía. Que el teatro es, ante todo, el arte de la presencia. Presente de la presencia y presencia del presente. Por eso, para existir, demanda la presencia física de actores y espectadores ante el aquí y ahora vivo del escenario. El escenario es una dimensión donde todo lo que es siempre es otra cosa. Un tiempo y un lugar privilegiados porque son capaces de rescatarnos de la insignificancia de nuestra vida cotidiana, de la habitual mediocridad de la sobrevivencia en la que vivimos, en esta descorazonada realidad a la que hemos sido arrojados como deyecto existencial que se anonada. Porque comparecer ante el escenario nos recuerda que la vida puede ser intensa. Porque ahí se revela la esencia invisible de las cosas. Y se puede descubrir la grandeza de lo nimio, tanto como la pequeñez de lo inmenso. Y porque lo que sucede en ese ahí y ahora puede alcanzar también a anunciarnos la hora de nuestra propia muerte. Porque así recordamos que aún estamos vivos, apenas, todavía. Y si ha sido necesario recordarlo, será tal vez porque ya estábamos muertos en la misma vida. El teatro es algo que se experimenta en uno mismo y su vivencia solo puede ser actual. Porque se trata ante todo de una experiencia sensible en la cual aquello que el espectáculo es en tanto arte, es decir, en tanto expresión, solo expresa aquello que puede y quiere expresar si lo expresa en la escena mental y en el tejido vivo de aquel que solo puede experimentarla en el aquí y ahora vivo, irrepetible, único de la sensación y su consecuente posibilidad de conciencia. Pero arribar a la presencia no es un hecho accidental ni automático. Depende de un despertar de la conciencia en el que el adentro de uno mismo se abre a la contundencia del afuera. Es decir, la realidad que es solo eso. Este preciso aquí y ahora sucediendo. Al despertar, la realidad siempre nos sorprende porque solemos estar ausentes. Uno está donde está la mente. Las más de las veces vamos por ahí con el cuerpo por acá, la mente allá, la razón en lo pasado, el corazón en lo porvenir. Casi nunca juntos todo lo que somos aquí y ahora. El deseo que entraña el teatro aspira a llegar a ser aquel instante que al final de su aventura dijo Fausto: instante, eres tan bello, detente. Por eso la exigencia del teatro inicia en el arribo a la presencia del aquí y ahora que precede a la escena. La presencia que exige el teatro es un estado de calidad del espíritu
en el que alcanzamos a reunir todo lo que somos, lo que hemos sido, lo que podemos ser, para arribar desamparados a un aquí y ahora decisivos. Y solo entonces puede suceder el teatro. Por eso es posible decir que el actor es el único que hace despierto lo que los demás solo nos atrevemos a hacer dormidos. Eugenio Barba decía que alguna vez, frente al desafío de un ejercicio escénico, se le ocurrió pensar que el actor se asemeja a Dios, porque Dios es invisible, pero está siempre presente. La cultura es la conversación que nos sostiene. La conversación nos dice quiénes hemos sido, pero también quiénes podemos llegar a ser. En la interlocución uno habla y escucha desde uno mismo. La conversación nos identifica porque nos descubre lo que somos, lo que hacemos y pensamos por virtud de la semejanza y de la diferencia que reconocemos en los otros. Pero sobre todo, descubrimos lo que tenemos en común. Esta misma inquietud que puso nuestros pasos en el camino del teatro. Por eso digo ahora que el teatro me ha enseñado que el contenido mayor de la reunión es la reunión. Llegar a ser reunión, conversación, comunidad. También por eso hago teatro. Y así, tras este largo preámbulo, puedo decir que he encontrado el punto de partida que buscaba para empezar a hablar de mi camino teatral. Un punto de partida que ya contiene el final, porque solo puedo saber por qué empecé el camino del teatro si descubro qué era lo que buscaba. Es decir, el principio del hacer es el fin del hacer. Ahora puedo entender yo y todos los que llegan al camino del teatro que buscamos a un espectador, a nuestro espectador, y que no descansaremos en nuestro afán hasta que no lo encontremos. También ahora sé que contra lo que uno cree cuando comienza su aventura teatral, que esta depende mucho menos de uno que del teatro mismo. Porque uno llega a algo que ya estaba ahí, vivo desde hace milenios, y que todavía llamamos teatro en griego, como en el origen. Uno llega exiliado del mundo a una patria posible, como un pez extraviado buscando su agua, el agua de la que uno sea pez. Solo después de algún tiempo uno descubre que no es uno el que elige al teatro. El teatro nos elige a nosotros y a uno solo le queda la decisión de ser obediente a su tremenda y maravillosa exigencia o no. Yo no quería ser hombre de teatro, mucho menos director ni maestro de actores. Yo llegué al teatro buscando otra cosa, atento a la voz de una amistad inefable del espíritu que sin yo deliberarlo me puso en el umbral del teatro. Yo simplemente obedecí y ya dentro
el teatro, no yo, me colocó en mi lugar dentro del teatro. Yo habría de ser director de escena. Con temor y temblor y una enorme resistencia, realicé mi primer estreno hace ya más de 50 años. Y desde entonces hasta hoy no he dejado de dirigir. Ya no llevo la cuenta de mis montajes, pero sé que deben ser más de 100. Contra lo que pensaba al inicio, en el que me resistía como Jonás al mandato de una voz que habla en los sueños. En este hacer incansable he encontrado la más plena alegría de la vida y la razón de ser de todos mis afanes. La dirección de escena me exigió ser maestro de actuación, ser dramaturgo, hermeneuta, teatrólogo, organizador teatral y promotor cultural. El ejercicio de la puesta en escena ha hecho de mí un estudiante perpetuo, un aprendiz de prácticamente todo, lo que no fui en mis años de enseñanza formal. Por ejemplo, a mí no me gustaban las matemáticas, pero ciertos montajes me exigieron estudiar matemáticas hasta descubrirles el enorme gusto. Y hasta la física cuántica, la economía o la historia, desde luego. Yo había ingresado en la Compañía de Jesús. Yo quería ser jesuita. Eso significaba para mí una intensa e intransferible experiencia de silencio interior en la que irrumpen presencias de la que no me es dado hablar. Pero también era el deseo de unirme a una comunidad de personas que dejaban todo para dedicarse a una misión. En aquellos años hubo un papa bueno, Juan XXIII, que convocó a un concilio en el que la iglesia reconocía que estaba afuera de la realidad y del mundo, situada en plena Edad Media, sin interlocución con las personas. Aquello fue un ventarrón del espíritu. Al frente de la Compañía de Jesús estaba un médico vasco convertido en jesuita japonés, un misionero llamado Pedro Arrupe, que en 1945 había vivido la catástrofe de la bomba atómica en Hiroshima. En 1966, tras el concilio, los jesuitas pensaron que sus escolares debían salir de los colegios enclaustrados e ir al mundo para mezclarse con la gente, con los estudiantes de su edad. Yo por aquel entonces había terminado el noviciado, que es una intensa y larga temporada de construcción interior. Nunca olvidaré las pruebas en las que consistía aquella experiencia. Nunca olvidaré cuando me destinaron a acompañar enfermos terminales en una clínica muy pobre cercana a Lecumberri, donde experimenté por primera vez la muerte de otro en mis brazos. Después ingresé al Instituto de Literatura para estudiar latín y griego. Y ahí el maestro de griego antiguo se apasionaba en comunicarnos la vida de esa lengua muerta. Y para entusiasmarnos, solía leernos en griego a Sófocles. Y aquello me sedujo. Y entonces, como una práctica académica de aquellos estudios, yo propuse montar una tragedia con mis compañeros. Fue una experiencia intensa e irreversible. Sin saberlo, esa fue mi primera dirección de escena. Y es que así es el teatro. Yo no sé qué habrá sido aquello, pero algo vieron mis maestros que me destinaron a estudiar teatro
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Era el año de 1968, un año decisivo. Debíamos entrar a clases en septiembre, pero antes de que pudiéramos hacerlo los estudiantes, primero entraron los tanques del ejército a Ciudad Universitaria. En lugar de ir a clases, me fui a los mítines, a las marchas, estuve en Tlatelolco, un baño de realidad. Irónicamente, ese mismo año se celebraba en México la Olimpiada, y con esta, su Olimpiada Cultural. Jerzy Grotowski y su laboratorio se presentaron en el Foro Isabelino con un espectáculo basado en una tragedia de Calderón de la Barca, El Príncipe Constante. Dije que el teatro nos elige porque yo no sé cómo fue que fui a dar ahí. Hay espectáculos imposibles de olvidar, que nos quedan grabados en el alma y de los que uno puede decir, a partir de esto, mi vida es otra. Y claro, como religioso y amante de nuestra tradición hispánica, la experiencia fue un sacudimiento brutal y un descubrimiento de lo inusitado que podía ser el teatro. Eran años especiales para el teatro en todo el mundo. Se anunciaba por todos lados y en todos los tonos que el teatro estaba en franca agonía, que iba a desaparecer porque era una forma caduca, que sería relevada por el cine, la radio, la televisión. Ante esa amenaza de muerte, la generación que asumió en sus manos el teatro detonó el movimiento más admirable, libre y emergente de experimentaciones y vanguardias del siglo. Fue la última gran vanguardia, la orgía de los experimentos. Después de todos estos años, veo que el teatro está más vivo que nunca. Y lo que verdaderamente se está muriendo, y no es metáfora, es el mundo. En 1964, un poco antes de la experiencia de aquella función de Grotowski en México, en 64, cuando yo estudiaba la preparatoria, tuve ocasión de ir al frontón cerrado de Ciudad Universitaria para presenciar una de las experiencias teatrales más trascendentes y renovadoras del teatro en México. El montaje de Don Gil de las Calzas Verdes, dirigido por Héctor Mendoza, donde el texto de Tirso de Molina se decía entre canciones de rock, patines, trapecios, zancos, acrobacia. Algo verdaderamente insólito, en donde aparecía un signo del tiempo elocuente y que aprendí entonces. Solo hay vanguardia en la tensión dialéctica con la tradición. Curiosamente, los espectáculos más deslumbrantes que veía eran interpretaciones actualísimas de los textos de la tradición clásica, animados por el libre ejercicio y la falta de respeto a la canonización de esas obras consideradas por la tradición como momias o mercancías del pasado. Algunos años después, todavía siendo estudiante, fui invitado a dirigir un espectáculo en Roma. Yo era muy pobre, no tenía dinero y recuerdo que tuve que ahorrar y ayunar casi una semana para regalarme la ocasión de ir hasta Milán y presenciar un montaje de Peter Brook sobre El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Un hito en el teatro europeo. Pero curiosamente, Brook hacía con Shakespeare lo que 7 años antes había hecho Mendoza en la UNAM con Tirso de Molina. Y frente a ese prodigio de puesta en escena,
yo podía decir que encontraba mucho más acabada, lograda y poderosa la apuesta de Héctor Mendoza. A partir de entonces, Brooke es un fenómeno internacional. Y en cambio, al padre de la puesta en escena mexicana, que es Héctor Mendoza, lo conocen muy pocos. Entendí que hacer teatro en México es una vuelta de tuerca más y había que asumirlo. En mi primera época, todavía jesuita, tras el estremecimiento del espectáculo de Grotowski, comencé a hacer un teatro ritual, interesado en la celebración, o mejor, como dijo Copo, un teatro que siempre significa una forma de culto. Y al hacerlo, entendí algo muy importante, decisivo, definitivo. Los historiadores del teatro suelen afirmar que el origen del teatro es religioso, que proviene del culto. Pero es que es exactamente al revés. El origen de las religiones es teatral, porque es el teatro lo que convoca la reunión de los iniciados en torno al misterio y una vez allí los religa. Bueno, esto supone toda una discusión teológica que yo estaría encantado en debatir, pero claro, no aquí. Después me sucedió algo decisivo. De pronto me propuse montar por fascinación, sin pensarlo bien, lo que ese texto llamado el Wojciech de Büchner provocaba en mí. Un texto inacabado, fragmentado, donde el héroe trágico es un proletario, un soldado raso, peluquero para mayores señas. Un delirio para la imaginación, porque es un texto que clama por ser concluido en la puesta en escena. Requiere una organización estructural de las escenas y exige encontrar sentido a esos enigmas de parlamentos de los personajes. Su escenificación supone un tremendo trabajo de recreación que me acercó al concepto de puesta en escena. Entendí el Wojciech cuando lo hice, haciéndolo. Algo que supone lo que luego pude formular como dramaturgia del arte colectivo. El triunfo del concepto de puesta en escena supone una renovación irreversible de la dramaturgia. Después de esta, no se puede componer dramatúrgicamente el teatro como antes. Algunos años más tarde, la Secretaría del Trabajo había lanzado una convocatoria para producir teatro para obreros y me invitaron y me animaron a entrar. Yo en la escuela había leído un texto que me gustaba mucho de Clifford Odets, que se llama Esperando al zurdo y que trata de una huelga de taxistas en Nueva York. Y pensé que el asunto le podría interesar a los obreros. Deliberaba sobre esto cuando de pronto estalla en México una huelga de los obreros metalúrgicos en la ciudad de Saltillo, dentro de ese clima crispado previo a las elecciones presidenciales. Aquel movimiento después se convirtió en un conflicto nacional y estaba en los titulares de todos los periódicos. Esa lucha obrera duró mucho tiempo y terminó, como Esperando al zurdo, con el asesinato de los líderes. Ingenuo de mí. Se me ocurre hacer una versión de la obra de Odets adaptada a la situación de la huelga de los trabajadores de Saltillo. Cuando le mostré el espectáculo a los que me habían contratado, me tildaron de loco y me conminaron y amenazaron por todos los medios
a no estrenar si no quería atenerme a las consecuencias. Finalmente, monté la obra en el Teatro de Arquitectura de Ciudad Universitaria y aquello fue un escándalo. La universidad me había dado el teatro con un pésimo horario a las 10 de la mañana del sábado porque esperaban y estaban seguros de que no iba a ir nadie. Y en efecto, a las primeras funciones no fue casi nadie. Pero de pronto empezó a correrse la voz y empezó a llegar la gente hasta que empezó a reventarse el teatro, a quedarse la gente afuera y a exigir más funciones. Y un buen día llegaron unos delegados del sindicato metalúrgico para invitarnos a ir a Saltillo a dar una función sobre su huelga en el Paraninfo de la propia Universidad de Coahuila. Pues fuimos e hicimos esa función rodeados por el ejército. Fue una función que no pudimos terminar porque los espectadores, que eran los obreros reales de los que trataba la obra, se empezaron a subir al escenario para desplazar a los actores y personajes de la ficción y comenzar a decir lo que ocurría en esos momentos con su huelga. Y fueron tantos los que tomaron el escenario que nos fuimos retrocediendo hasta el fondo para que la función que representaba una asamblea de obreros se convirtiera en una real reunión de esos trabajadores. El ambiente se tornó peligroso, los organizadores nos llamaron y nos pidieron que nos saliéramos por la puerta trasera porque las cosas comenzaban a ponerse muy difíciles. Para no hacerles el cuento más largo, yo terminé en la cárcel. Y entonces entendí que tenía que aprender algo más e intentar ser más astuto. Y entonces descubrí a Brecht al leer aquel lúcido texto sobre las reglas y los caminos para decir la verdad. Desperté a otra dimensión y entendí. Un teatro capaz de mostrar la realidad es un buen teatro. Con Brecht descubrí que podía existir uno mejor, que además de mostrar lo que sucede en la realidad, descubriera las causas de por qué ocurre eso y explicara quiénes son los responsables del sufrimiento de las mayorías. Y con Brecht alcancé a vislumbrar uno todavía mejor. Uno que además de mostrar esa realidad, de exponer las causas que provocaron tal situación, fuera capaz de mostrar la realidad como transformable. Porque el teatro es el arte del cambio. Y solo cuando mostramos la posibilidad del cambio, entonces recuperamos la esperanza. Comencé la etapa de un teatro vinculado a los problemas políticos e históricos. Hallé la libertad de montar a Brecht libérrimamente por encima de la crítica de los brechtólogos ortodoxos, celosos de aquella estética del maestro canonizado. Yo me decía, hay que hacer con Brecht lo que él hizo con Shakespeare. Entendí después lo que planteaba ya Lessing en la dramaturgia de Hamburgo. Aquella diferencia entre el poeta dramático y el dramaturgista. Porque, en efecto, no es posible montar el texto y llevarlo a escena con fidelidad literal. Eso es imposible. La puesta en escena es hermenéutica, es transformación, interpretación, pero no como lo entienden los filólogos, sino de un modo más radical, porque en la música y en el teatro, interpretar es crear. Para mí,
actuar es ante todo pensar, porque es un acto deliberado, consciente y convocado bajo una convención pactada con su destinatario, el espectador. Ahora bien, pensar no es solamente razonar. Pensar es todos los actos de la mente. Ante todo, sentir como punto de partida. Lo dice bien Aristóteles, todo lo que alguna vez llegue a ser conocimiento comienza en los sentidos. Esta epistemología del sentir es central en la fundación de la estructura mental de los hacedores de teatro. Sentir, imaginar, fantasear y, claro, también razonar, pero solo como una de las funciones y nunca la más importante de las funciones de la mente. Aristóteles decía también, la mente es todas las cosas. Yo prefiero decir que todas las cosas son la mente. Y aquí confirmo la intuición de la estimulación inagotable que mantiene viva la escena después de 100 representaciones, según afirmaba Stanislavski. Antonin Artaud dijo, la actuación es metafísica en acción, porque requiere aprender a pensar con el cuerpo, con las rodillas, con el oído, con la voz. En una palabra, pensar en acción. Actuar es un modo peculiar y sofisticado de pensar, una forma superior de inteligencia. Como director, intento hacer interlocución con la inteligencia del actor para descubrir estrategias epistemológicas y procesos de estructuración de ese conocimiento que no es siempre el mismo, porque en el actor, en la actriz, se dan procesos diversos como sentir para llegar a entender o entender para llegar a sentir. Stanislavski dijo que la eficacia de los actores depende de su agilidad mental y hasta llegó a hablar de acrobacia y control mental. A esto último es a lo que Ignacio de Loyola llamó ejercicios espirituales. Esa mántica del silencio que es también entrenamiento mental para estructurar la inteligencia, que reúne e integra memoria, entendimiento, voluntad, imaginación, afecto, energía física, fantasía y sobre todo intuición. Stanislavski dejó claro que el problema que supone para el actor llegar a entender su propia mente en distintos planos es la clave de su arte y por eso hablaba de la importancia de la concentración. Para mí, la mente del actor tiene que equilibrar todo el tiempo y de manera bifrontal conciencia y concentración. Conciencia de estar ahí, del horizonte, de lo que percibe, de la aprehensión sensible y del hallazgo de aquello que lo coloca en situación. Eso que atrapa su atención y que llamamos estímulo y que lo afecta personalmente. Actuar supone aprender a pensar paradójicamente. Actuar puede consistir o bien en conjugar el verbo ser o, por el contrario, conjugar el verbo parecer, hacer como si, simular, fingir, disfrazar. Pero
si se conjuga el verbo ser, esto quiere decir que el actor, que la actriz es el personaje. Y si el actor y la actriz son los personajes, estamos ante un problema, sí, de metafísica en acción, como decía Artaud. Un problema categórico que soslayamos dadas las malas relaciones existentes entre la teoría y la práctica. Teatro y teoría son dos palabras inseparables y hermanas. Las dos son griegas. Teatro quiere decir mirador y teoría, contemplación. Se va al teatro a contemplar lo que sucede en el mirador y se sube al mirador para ofrecer la escena a la contemplación. Hamlet plantea el dilema categórico desde la ontología más pura cuando dice ser o no. Esa es la cuestión. Esa es la pregunta que está atrás de toda pregunta. Finalmente, cuando preguntamos algo, demandamos si algo es o no. Desde la actuación y desde el pensamiento paradójico, he descubierto cómo el prodigio del teatro es lo que también dice el propio Hamlet cuando reconoce escandalizado que el actor es un monstruo porque es y no es a un mismo tiempo. Jean Genet lo dice maravillosamente en una escena de El Balcón, ese prodigioso auto sacramental barroco, en el que un personaje trivial acude a la práctica de hallar gusto y disfrutar el vestirse de las ropas sagradas del obispo. Y mientras lo hace, sucumbe a una anagnórisis fulminante que de paso define el enigma de la actuación. Dice, yo soy mucho más obispo que el obispo, porque yo sé que no soy obispo, mientras que el obispo cree que es obispo. Porque ya había dicho Calderón, sueña el rey que es rey, sueña el pobre en su pobreza. Con esto quiero decir que toda identidad es una construcción imaginaria. Todo lo que pensamos que somos es producto de nuestra dramaturgia. Y viéndolo bien, nuestra vida es un invento de la memoria. Lo anterior me lleva a formular el problema de la actuación a partir de la mente bifrontal del actor. Alguien que reside a un mismo tiempo en dos dimensiones opuestas, la realidad y la ficción, ontológicamente opuestas. Y ese es el foco de atención. Cualquier imagen es exactamente así. Es algo que se transparenta para mostrar otra cosa que no es. En otras palabras, aquel que es como es, llega a ser el personaje que no es. ¿Cómo puede un estímulo ficticio provocar una reacción que si es reacción es real? Porque no puede haber reacción falsa o verdadera. Algo es reacción o no. ¿Cómo voy a reaccionar? Nunca sabré. Es algo inesperado, que no se puede prefabricar. Algo que sucede de modo espontáneo y natural. Es decir, real. Pero en cambio, eso que lo produce es un estímulo ficticio y por lo tanto no real. La verdad oscila entre las dos afirmaciones. En efecto,
es una paradoja. Yo la llamo la paradoja de la mente bifrontal del actor. El actor existe, está ahí. La actriz está ahí, en la presencia, en el aquí y ahora. Y si la actriz existe, podría pensar, como decía Descartes. Pero ¿en qué piensa? El personaje es algo que no es. Es algo que en cambio está por ser. Su consistencia es imaginaria. Así decimos que existirá solo si piensa. O piensa o no existe. Y entonces descubro con claridad en qué debe pensar el actor antes de entrar a escena. En aquel pensamiento que dota de existencia al personaje. Eso mismo quería decir Platón cuando definió poiesis como dar el ser a lo que no lo tiene. Aquí el actor, la actriz, debe pensar en aquello que haga existir al personaje. En ese proceso hay dos momentos opuestos y distintos y diferidos en el tiempo. Basta siempre considerar el título del libro más famoso de Stanislavski. Un actor se prepara. En efecto, para poder actuar es necesario antes hacer algo que no es actuar y que Stanislavski llama prepararse. Es decir, entrenar el cuerpo, la voz, la mente, el corazón, ensayar. Toda esta potenciación técnica y dramatúrgica conduce al actor y a la actriz al borde de la escena. No son la escena. Porque la escena es siempre, desde el primer ensayo hasta la última función, aquello que aún no ha sucedido. Así, el actor, la actriz, llegan al instante previo a la escena como se alcanza una consecuencia lógica que los expone a lo imprevisible. Ese instante de trance, ese tránsito que Stanislavski llamaba mágico, entre la determinación de las circunstancias y la entrada siempre accidental de aquel estado de cosas en equilibrio precario que llamamos situación dramática. Ahí se debate el escenario bifrontal de la mente del actor, entre el despertar a la conciencia y la seducción de algo a quien se dota del poder de ser estímulo y que atrapa y concentra la atención. Ahí su mente debe debatir entre lo que sabe y lo que ignora. Entre otras cosas, porque en eso consiste la bifrontalidad mental que le permite ser y no ser el personaje al mismo tiempo. Así, aquello que sabe el actor debe ignorarlo el personaje y al revés. En tal momento yo suelo distinguir dos posibles actitudes del espíritu que suponen dos modos distintos de enfrentar la escena y, por supuesto, dan distintos resultados de calidad artística. Esos estados son la espera o la expectativa. Uno nunca llega a donde creía que iba. Las cosas nunca suceden como las previmos. La consistencia de lo real siempre es sorpresiva. De ahí que entrar en la dimensión del arte dramático como realismo, como representación de algo como real, exige siempre
el cumplimiento paradójico que supone provocarlo de tal modo que resulte natural y espontáneo. El que está a la expectativa espera que suceda lo que ya sabe. Y eso nunca sucede. Así, el actor que entra a escena en la expectativa de que sucede lo que ya sabe, se desilusiona y nos desilusiona. En cambio, quien está a la espera que suceda lo que no sabe. Y entonces siempre se sorprende y nos sorprende. Visto así, en apretada síntesis, podría decir que la actuación consiste en una técnica compleja compuesta de diligencia y negligencia, de algunas cosas que hay que hacer y de muchísimas cosas que no hay que hacer para permitir que la ficción suceda. Dicho así, sencillamente, el arte de la actuación consiste en la capacidad de ponerse en situación ahí y dejar que suceda hasta las últimas consecuencias. En nuestros tiempos han sobreabundado las reflexiones sobre la condición lingüística y la condición técnica del teatro. Sin embargo, por otro lado, la reflexión poética parece ausentarse de nuestras valoraciones y preocupaciones. Por eso también he puesto un énfasis mayor en su importancia y necesidad en mis contribuciones a la conversación sobre el teatro, su hacer, su pedagogía, su teleología. Estoy convencido de la necesidad de reconstruir y de renovar la exégesis y la hermenéutica del discurso poético fundador de la tradición. Me refiero al contexto original de los griegos, a Platón, pero sobre todo al de Aristóteles, sorprendido ante el fenómeno y las consecuencias de Epidauro. El azaroso devenir de su poderosa influencia en la historia y en la articulación del canon occidental del arte dramático. Urge replantearnos la comprensión de los conceptos fundamentales de la poética, tales como mímesis o verosimilitud, de los que dependen nuestras actuales concepciones de los diversos realismos o no realismos, las formulaciones acerca de lo que llamamos ficción, drama, unidad o verdad artística. Así, el teatro es un camino privilegiado de conocimientos inapreciables, porque nos muestra cómo toda realidad es cambio, es peripecia. Y llegar a saber que lo real es transformable nos devuelve la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por estas palabras que son una celebración al teatro, a la actuación, a eso que amamos tanto. Y ahora voy a abrir la sesión de preguntas, invitando al maestro Martín Balmaceda, quien es profesor de la licenciatura en teatro y también director artístico de la compañía de teatro UTLAP, para que nos ayude a abrir la sesión de preguntas esta tarde. Adelante, Martín. Muchas gracias, doctor Jesús Mario. Y buenas tardes, maestro de Tavira. Un honor tenerlo aquí con nosotros y haber escuchado sus palabras que nos dan una vista muy interesante de lo que es el teatro para usted. Y revisando un poco su gran trayectoria que tiene y su labor artística que ha desempeñado no solo en México, sino que internacionalmente,
Una de mis preguntas para usted es, ¿cuál cree usted que de sus obras considera que han aportado a la conformación de un lenguaje teatral en la escena mexicana que hoy en día está teniendo una influencia en los artistas teatrales mexicanos de hoy? Muchas gracias, Martín. Cuando tengo que hablar de mis obras y pensar en mis obras y cuál de mis obras, a veces cuál es la que siento más cercano, más directo, más hallazgosa, intento no sucumbir a esa tentación. Hacer un juicio sobre ellas no me corresponde a mí. ¿Cuál habrá tenido una mayor trascendencia o no sé si influencia o contribuir a una estética teatral mexicana? No me corresponde a mí decirlo. A mí como artista lo que me toca es pensar en la próxima. La obra que a mí me ocupa la cabeza y el corazón es pensar en la próxima. Y por eso no me atrevo a contestar cuál de mis montajes haya sido. Eso le toca fundamentalmente a los espectadores que lo vivieron y que a uno lo sorprenden mucho, porque luego en la vida uno tiene esas sorpresas porque uno no sabe. No sabe lo que pasa. Tanto que yo creo que cuando se dice que esta condición efímera del hecho escénico, que se consuma en su realización y por lo tanto no deja la obra como tal, como en otras artes existe la obra que está ahí, podemos ver el cuadro del pintor del Renacimiento, o podemos oír o leer. Yo digo que no es que los creadores escénicos trabajemos en el aire y que lo que hacemos se desvanezca en el aire. Yo creo que sí hay una página que no es eso, desde luego, no es el video ni la foto. Eso yo no creo que sea así. A mí personalmente no me gustan los videos de las obras, o los considero a veces como la foto de mi abuelo que ya no vive y que me encanta ver la foto de mi abuelo siempre que nunca se me olvida que es una foto y no mi abuelo. Pero ¿dónde queda nuestra obra? Dicho de otra manera, ¿dónde escribe el director y dónde escribimos actores y director el espectáculo? Yo digo que sí, que hay una página donde eso queda escrito, pero que también es efímera porque el teatro es como la vida. La página donde queda impresa la obra escénica es en el sistema nervioso del espectador, aquello que produce su memoria, que es como sabemos lo que podemos saber del teatro cuando hablamos de la tradición, pero de la tradición viva, ¿no? Esto evidentemente es un problema para la historia entendida como historiografía. Por eso yo suelo decir que quienes abrazamos la vida del teatro, de alguna manera renunciamos a la historia. También por eso, cuando tengo que pensar en las obras que he tenido el privilegio de hacer, siempre pienso en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Y ahora pasamos a preguntas de estudiantes. Les recuerdo que por favor se presenten y digan de qué carrera son. Y le cedo la palabra a Cristóbal Mesa. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy Cristóbal Mesa Alonso de la licenciatura en teatro, 7º semestre. Muchas gracias, maestro, por esta plática, por estas palabras. Digo, hay muchos temas que estaría muy rico seguir discutiendo en el quehacer teatral, pero mi pregunta es la siguiente.
¿considera usted que en México se estancó el hacer teatro como se hacía en el siglo XX? Y si sí, ¿cómo cree que esta pandemia, o cómo quiere que esta pandemia afecte en el quehacer teatral mexicano en un futuro, cuando todo vuelva a la supuesta normalidad? Muchas gracias. No creo yo que se haya estancado en el siglo, si entendí bien tu pregunta, Cristóbal, si en los años recientes echamos de menos lo que se hacía en el siglo XX, que está muy cerca, yo creo que no hay ningún estancamiento. Yo creo que ha habido un impresionante crecimiento. México se ha convertido en una potencia productora. Es decir, se produce y se produce, digo, no en el sentido de recursos, de dinero para hacer, sino de hacer. Se hace muchísimo teatro, pero cada vez se hace más teatro para ser menos visto, y cada vez la crisis más grave que tenemos es de espectadores. Las obras se montan durante determinados periodos que son verdaderas inversiones de vida, y se dan unas cuantas funciones, y después de esas funciones todo se desvanece, y para continuar hay que volver desde cero otra vez. Es decir, son trabajos de amor perdidos. El teatro de nuestro país es un teatro siempre en el reto de existir. El teatro en otras partes, en Europa y otros lugares, o en Argentina o en Brasil, los que hacen teatro se plantean el dilema del éxito. Hacen teatro porque quieren tener éxito. Y en esta perspectiva de conseguir el éxito se dan cuenta de que el éxito no es uno, de que hay distintos éxitos, de que hay un éxito de taquilla, hay un éxito de público, hay un éxito de crítica y hay un éxito del arte, y no son el mismo. Y a veces uno implica que no haya el otro, y entonces se desata los dilemas y las decisiones de qué es lo que estás buscando. En nuestro país, el asunto no es tener éxito, es estrenar, es llegar a la tercera llamada. Y entonces sí, son unos emprendimientos inexplicablemente, porque es inexplicable eso, heroicos, para llegar a estrenar y dar cada vez menos funciones. Y el teatro no será realmente mientras no existen sus espectadores. Yo creo que esa es la gran tarea. Yo creo que esta situación ahora podemos pensarla en términos muy rigurosos durante la pandemia, pero no es causa de la pandemia. Esto ya venía así, ha venido sucediendo así. Creo que no hemos entendido que la gran tarea es formar al espectador. Y cuando digo espectador, a propósito no quiero decir público, porque pensamos en el público, pero el público es el todo social. Es un concepto que creó Lope de Vega en el momento de construir la nación española y construir el teatro nacional que nos abarcaba, por cierto, también a nosotros. Y entonces él decía, yo quiero hacer teatro para todos, para el todo social, para el público. Es decir, un teatro que entiendan los labradores, la corte, los conventos, los artesanos, el todo social. Pero la sociedad es la que determina, porque el teatro no se explica sin la sociedad. Y la sociedad se fragmenta. Y se fragmenta en clases, se fragmenta en parroquias, en gremios, en oficios o en lugares. Y entonces deja de haber un teatro para
un público y empieza a haber unos teatros para unos públicos. Entonces hay un teatro para niños, o hay un teatro de jóvenes, o un teatro obrero, o un teatro de boulevard, o un teatro, etcétera. Pero llega un momento en pleno siglo XX en que sucede socialmente, y esto es lo que lo explica, porque a donde tenemos que encontrar la explicación es en la sociedad. Lo que sucede es una catástrofe espiritual que se llama, o que podemos llamar, la masificación. Una masificación que nos reduce a la unidimensión del consumo. El consumo de un mundo convertido en un supermercado de la superproducción industrial de, sobre todo, basura, desechos. Ahí no puede estar la interlocución del teatro. El teatro es el arte personificador, es el arte gracias al cual los seres humanos nos concebimos personas. Entonces, hoy en día el todo social es la masa cuantitativa. El teatro es una experiencia cualitativa, profunda. En el momento en que en nuestra sociedad se están desvaneciendo y extinguiendo las comunidades cálidas, entramos en las relaciones refrigeradas y robotizadas y despersonalizadas, en donde el teatro no tiene nada que hacer. Entonces, no se puede tratar de entender el hacer el teatro desde el modo de producción industrial, porque ni desde el mercado, es muy mala mercancía y no se hace con modos de producción industrial, no se puede. La televisión sí, el cine también, pero no el teatro. Entonces, ¿quién es el espectador del teatro? No es ese todos de la masa, pero tampoco las estrategias para hacerlo y que empiezan en nosotros. Somos superproductores de eventos y entendemos y hacemos el teatro para un consumidor anónimo, no una comunidad identificable. Esto pasa en el teatro, pero también pasa en la música, también pasa en la literatura. Es decir, el lector de la literatura, pongámoslo fuerte, el lector de la poesía, tiene que hacerse lector, tiene que construirse lector, no lo podemos suponer. El oyente de la música se hace oyente de la música y el espectador del teatro también. Y además así fue en el principio. En el principio el teatro también formó a sus iniciados al misterio. Pero nuestras estrategias no trabajan en la estabilidad, ¿no? Estamos en la pura eventualidad, ¿no? Demagógica eventualidad. No sembramos en infraestructuras y estructuras que puedan dar estabilidad en colectivos estables y no en repartos ocasionales que van y vienen y que nunca construirán un lenguaje común. Y obra tras obra, sin ton ni son, sin hacer un discurso que los antiguos llamaban repertorio. Y este es el que forma al espectador. Entonces, estamos equivocados en el afán, estamos equivocados en la finalidad, estamos equivocados en la estrategia, estamos equivocados en los medios. Y esto va siendo cada vez más grave. Como que hay siempre la tentación, también la pandemia ha sido una tentación de reducir el teatro a un placebo que no es el teatro. No está mal intentar. Es decir, el primer cine, que los que lo hacían venían del teatro y sabían que eso no era el teatro, que eso ya quería ser otra cosa. Todo lo que hacemos a través del Zoom, pues sí, puede tener un sentido en tanto nos cuestionan, pero no es el sustituto de... pienso en las clases de actuación por Zoom, bueno, yo no acabo de entender cómo pueden ser. Algo se podrá hacer, pero
pero las clases de actuación son en el aquí y ahora presencial. En fin, esto ya, la pregunta era muy abierta, ya me abrí demasiado. Yo creo que la situación es preocupante, ¿no? Con el anillo que se puso el dedo o por el dedo, la situación está muy preocupante. Muchas gracias. Gracias. Y cedo la palabra a Jorge Huidobro, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, a ver, la pregunta que le voy a comentar, pero la estoy buscando. Aquí está. Cuando dirige una obra, llega con una idea marcada de qué es lo que quiere o prefiere ver. A los actores exploran su personaje y crear a partir de eso. Yo no creo en la improvisación. Si por improvisación es llegar a ver qué se me ocurre, no. Yo sí creo en la preparación y luego no sé lo que suceda en el proceso de creación que me toca a mí suscitar. Pero esto supone, y nunca es igual, una consistente preparación. Yo llego al escenario, lo que llamamos nosotros el trazo de la escena, después de muchos procesos, sobre todo el que me lleva, en el que hay que invertir más tiempo para mí es bueno, esto bajo la convención más frecuente que es voy a montar una obra cuyo texto está ya escrito. Es decir, parto de un texto y de ahí voy hacia la representación, porque bueno, no necesariamente las cosas son así siempre, pero digamos que es la convención más frecuente. Yo creo que todos, antes de ser actores, directores, tenemos que ser lectores. Porque un texto, para ser escenificado, un texto, sea dramático o no, un texto que clama por su escenificación, no se lee de cualquier manera. La más frecuente tentación es pensar que lo entiendo. Y lo único que estoy haciendo es proyectarme. Hay un momento en el que, vamos, yo entiendo que la dirección consiste en proponer el pensamiento rector que integra todos los procesos creativos de la interdisciplina en la que consiste el teatro. Entonces, esto que yo llamo el pensamiento rector es el gran hallazgo al que tenemos que llegar para crear la unidad. Es decir, que estamos leyendo la misma obra, por ejemplo. Y claro, nadie lee la misma obra igual, pero ¿cómo entonces como grupo leemos la misma obra? Y ahí tenemos que llegar a una serie de acuerdos que son, como decía, exegéticos o hermenéuticos y que de pronto nos plantean lo que es nuestra lectura y por lo tanto nuestra interpretación, la de todos. Es decir, actores, actrices, compositor, coreógrafo, escenógrafo, iluminador, productor, etc. Tenemos que llegar a esa unidad. Y luego tenemos que entrar al proceso que yo llamo de dramaturgia del actor. Y es que yo considero que lo que un texto dramático convencional contiene son parlamentos o acotaciones. Así se divide el texto de cualquier libreto. Los parlamentos son la decibilidad del personaje. O sea, el personaje está ahí en tanto que dice esos parlamentos. Pero nosotros sabemos que todo lo que se dice proviene de lo que no se dice.
hay un indecible del que proviene lo decible. Y ese no lo pudo haber compuesto el dramaturgo. El dramaturgo es el autor de la decibilidad. El actor es el autor de la indecibilidad de la que proviene esa decibilidad. Es decir, yo no entiendo que la escena consista en declamar esos textos, sino en crearlos. Y crearlos es como desde mi indecibilidad, desde mi silencio y en la interlocución, porque nadie habla, como en este momento yo no estoy hablando, aunque a veces tenga la sensación contra la pared. Sé que ustedes me están escuchando y que tú me acabas de hacer esta pregunta, y entonces yo estoy diciendo lo que estoy diciendo porque tú me provocaste decir con tu pregunta esto que estoy diciendo. Es decir, la decibilidad es siempre producto de la interlocución. Y entonces yo digo lo que digo de una manera a este interlocutor y de otra manera a este otro interlocutor. Esa construcción, que es dramatúrgica y que le va dando también a los actores la posibilidad de ir haciendo su partitura de estimulación, a mí me va dando la posibilidad de, con el trabajo con los otros creadores, ir haciendo lo que se dice con una terminología del cine, el storyboard, en donde yo intento plantear todo lo que me toca a mí plantear con los demás para llegar al ensayo a proponer eso. Yo no llego a delirar y a ver qué se me ocurre y a ver qué me propone el actor. No. Cada quien ha venido trabajando lo suyo, ¿no? Y cuando nos encontramos, sí, el director es el que tiene que llevar el pensamiento rector, por eso se dice director, que integre. Pero hay muchas sorpresas. En ese momento uno se da cuenta de que no para nada era lo que uno tenía comprendido o interpretado previamente, y entonces sucede otra cosa. Lo que yo no sé es qué va a suceder en la escena, porque yo entiendo que la escena se trata de lo que aún no sucede. Pero lo que a mí me importa es que suceda, ¿no? Ahí ya son los distintos criterios. Para dirigir hacen falta criterios. Cuando yo empezaba en aquellos años 60, el criterio estético que se imponía era lo nuevo, algo que sea nuevo. Podía ser pésimamente hecho, pero era nuevo. O podía ser una maravilla, pero era antiguo, era viejo. Entonces, la novedad era un criterio, que sea nuevo, algo nuevo. Y como categoría estética, lo nuevo duró muy poco, porque como dice Lope, lo nuevo dura 2 días. Y a fuerza de buscar lo nuevo, buscar lo nuevo dejó de ser novedoso. Stanislavski, que era un vitalista, tenía muy claro lo que tenía como criterio para dirigir la escena, y era que irrumpiera la vida, que eso esté vivo. Lo que él intentaba captar es si eso estaba vivo, ¿no? Por eso sus grandes obstáculos a vencer siempre fueron la mecanización o el cliché, el signo vacío, para buscar la vida, ¿no? A mí el criterio que me ayuda a establecer la búsqueda es que suceda. Yo lo que me pregunto es, ¿sucede? ¿Esto sucede? ¿Esto que dicen sucede? ¿O que no dicen? ¿La escena sucede o estamos en un simulacro? Y entonces, bueno, toda esa preparación que decía yo en la exposición, que no es la escena, es necesaria para que la escena sea. Y entonces surja ella. No sé si te contesté, pero me extendí desde luego. No, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a pasar a una última pregunta
Carlos Daniel, ¿quisieras tomar la palabra, por favor? Buenas noches y muchas gracias por compartirnos sus puntos de vista de muchas cosas. Soy de la licenciatura en teatro y bueno, creo que con la palabra teatro siempre hemos relacionado a la palabra conexión, de miradas, de energías con la gente que compartimos el espacio, pero creo que nunca nos imaginamos, o al menos no hasta hace unos meses, que el término conexión a internet o conexión a la luz iba a tener que ser clave para poder presenciar ahora el teatro o para poder ver a otra gente, al menos de esta forma. Entonces quisiera saber qué otros puntos de vista tiene de las evoluciones que el teatro está teniendo actualmente que incorporan a la tecnología. El teatro siempre está en un mundo siempre cambiante. La virtud del teatro es que puede teatralizarlo todo, todo. En el teatro teatraliza el periódico, teatraliza la propia televisión, teatraliza la política, teatraliza el teléfono, teatraliza la cocina. El teatro teatraliza lo que sea. Al revés, no. Solo el teatro contiene al teatro. El Zoom podrá ser teatralizado cuando lleguemos al teatro, pero el teatro no puede ser mediatizado y contenido por el Zoom. Nada más que el teatro contiene al teatro. Ahora, evidentemente que lo que está pasando con todo esto son una serie de prodigios tecnológicos que evidentemente tenemos que aprovechar y aprender de ellos y lo que sea. Pero también entender que hay una paradoja muy, muy seria de que también nos llama a pensar con mayor rigor la importancia del teatro. Y es que en esta era de prodigiosos avances tecnológicos en la comunicación, nunca habíamos estado más solos y más incomunicados. Que la entrada en los medios ha resultado ya en esta pandemia intoxicante. Entonces, sí, claro, aquí hay que plantear el cómo el teatro recupera su antigua novedad, ¿no? Y ya que hablas de conexión, también esa palabra que como tantas, nos usurpa, ahora nos quita la tecnología, como la política nos ha quitado tantas palabras como escenario, como en el escenario, no sé qué dicen. Conexión es una palabra que viene del arte de la actuación. Lo que tendría que importarnos en el teatro, en tanto hacedores del teatro y sobre todo si son actores o actrices, pero también todos los creadores y bueno, y también todas las personas, de lo que tendríamos que cuidar es de estar conectados con nosotros mismos. Cuando nos acercamos al arte prodigioso de la actuación, una de las cosas que con mayor cuidado hay que contemplar es la posibilidad de que la persona del actor o de la actriz esté conectada consigo mismo. Eso es la presencia, una conexión integradora, porque estamos totalmente fraccionados y fracturados. Somos maniqueos todavía. Y luego el personaje es una entidad ideal, si quieren, que entrará a la existencia si somos capaces de conectar con ella. Y luego lo que sucede frente al espectador es otra manera de conexión. El teatro es telepático. Y esto es telecomunicación y no hay que confundir telepatía con telecomunicación. Gracias.
Gracias. Y una pregunta más. Le pido por favor a Ana Gaspar que tome el micrófono, por favor. Hola, mucho gusto. Soy Ana Gaspar de la carrera de música. Pues mi pregunta más o menos ha hablado sobre esto y le quería preguntar si alguna vez ha intentado hacer su trabajo de director en el cine. Obviamente ha de ser muy diferente dirigir un trabajo de teatro a el cine, ya sea cortometraje o largometraje, pero a mí me parecería interesante, bueno, me parece interesante lo que hace usted como director, este análisis tan profundo y filosófico de las obras y quizás saber si puedo hacer alguna vez cine. Pues eso estaba en el ánimo de mi generación y de los jóvenes de mi generación, e incluso de los directores que en ese momento empezaban a irrumpir, como Juan Ibáñez o Urrola, o Jodorowsky, pues que inmediatamente se fueron al cine y algunos de plano se exiliaron al cine, se convirtieron gente de cine, o Rifstein empezó haciendo teatro, y otros se quedaron en la nostalgia de no haberla hecho en el cine, y entonces casi como con resignación se quedaban en el pobre teatro. Pues ni modo, nos quedamos en el teatro, no pudimos el cine. No me pasó a mí. En algún momento sí, sobre todo el ejemplo de los otros sí me ponía, y bueno, y sí, y muy pronto me di cuenta que no. Un poco lo que decía del agua de la que uno es pez. Hay una experiencia de niño muy importante para mí que me hace entender algo fundamental de lo que a mí me nutrió el cine, porque yo fui niño en la generación de la irrupción de los siglos de oro de la industria cinematográfica. Mi papá era un hombre muy riguroso en muchas cosas, y en una de ellas era en que la televisión no entraba en su casa. Empezaba eso. Entonces, bueno, en la escuela oíamos a los compañeros hablar de lo que veían en la televisión, y nosotros pues no sabíamos de qué estaban hablando, porque en mi casa no iba a entrar jamás la televisión, porque así pensaba mi padre, cosa que le agradezco, porque a cambio nos daba libros. Pero también, para consolarnos, nos mandaba al cine en unas matinés que había, que eran maratónicas, los fines de semana. Éramos una familia de muchos hermanos, podíamos hacer un equipo de fútbol entre nosotros. Pero también una de las cosas más padres de esa época de mi vida es que jugábamos juntos. Y la manera en que jugábamos, porque además pienso que mis hermanos, y algunos de ellos con mucho mayor imaginación escénica que yo, y no se dedicaron a esto, son paradojas. Bueno, yo nunca quise, como ya les conté. Pero entonces nos mandaban al cine, a las matinés del cine Polanco, o a las funciones vespertinas del Cine Patria, que era el colegio ahí donde vivíamos, y nos echábamos montones de películas. Es decir, yo conocía antes el cine que el teatro. Pero entonces lo que pasaba es que regresábamos a la casa y nos poníamos de acuerdo entre todos, y a veces no era fácil ponernos de acuerdo, cuál de las películas que habíamos visto iba a ser aquella que queríamos, sobre la que queríamos jugar. Y nosotros decíamos, vamos a hacer una película. Íbamos a hacer la película de la película que habíamos visto, pero la íbamos a hacer. Y entonces, uno de los hermanos, de los mayores, que eran los que tenían mayor capacidad, así como de concentrarnos a todos, nos repartía. Entonces tú vas a hacer tú vas a hacer aquel. Y entonces de repente hacía con sus manos así, ¿no?
y ya ahí estaban los gestos. Y luego otro de mis hermanos ponía la cara y rugía y se ponía de perfil. Y entonces empezaba la película famosa y entonces el hermano que guiaba de repente agarraba un pedacito de madera como esto y empezaba a hacer así, mientras otro hacía el soplar de las olas y el viento. Y ya estábamos viendo el barco, ¿no? Y luego entonces le daba pie a no sé quién y estábamos haciendo teatro y decíamos nosotros que estábamos haciendo películas, pero lo que estábamos haciendo era teatro, retraducíamos escénicamente y teatralmente el cine que habíamos visto. Entonces, así como el cine vino del teatro, yo digo que yo llegué al teatro desde el cine. Y cuando descubrí el teatro, se me acabó toda tentación acerca del cine. Fundamentalmente porque comencé a entender algo que Benjamin dice muy claramente en un ensayo sobre la era en los tiempos de la reproducción industrial del arte y fundamentalmente de la fotografía. Irrumpió la fotografía, apareció la fotografía. Esto en lo que estamos ahorita es fotografía. Malevich empieza en el principio del siglo el suprematismo y pinta un enorme cuadro donde hay un marco y pone un letrerito abajo del cuadro maravilloso del marco y dice: a partir de hoy veremos el mundo a través de esta ventana. Es decir, el cuadro, el encuadre. La ventana de la arquitectura moderna, la portada del periódico, ya no digamos la televisión, la pantalla del cine, etcétera, es todo el tiempo el encuadre de un ojo. Yo digo que el cine, que la televisión, que la fotografía son la visión de un tuerto. Yo veo al camarógrafo, cierra un ojo, le sobra un ojo. Entonces cierra el ojo para ver a través del ojo de la cámara. Es la visión de un ojo de la cámara. Nosotros queremos estar viendo la realidad. No, estamos viendo lo que ha encuadrado el ojo de la cámara. Y encuadrar es diseñar. En el encuadre hay un diseño. Si yo modifico el cuadro, modifico los objetos, ¿no? Si lo muevo. El teatro no es así. El teatro no es la visión de un tuerto. El teatro es al revés, es la medusa. Dime en qué butaca estabas, qué día fuiste, y entonces podré decirte qué viste. ¿No? No es algo que alguien ve por ti antes, sino algo que está ahí en la inmediatez, aun cuando diseñemos de alguna manera lo que, sobre todo en el formato de los coliseos a la italiana, decimos, donde pues evidentemente sí hay una apertura. Sí, pero no sé cómo dirijan ustedes, pero yo no me dejo de mover. Yo tengo que pensar en que son muy distintos el espectáculo de este ángulo allá abajo que el de arriba, que el de acá, que el de allá. Y entonces, bueno, uno dimensiona de otra manera. Ya, si no estamos en la caja italiana, sino en el circo, decimos, o en el isabelino, etcétera. Bueno, hay toda una cantidad de cosas que la conciencia de ellas también desarrolló el concepto de puesta en escena. El teatro no se deja intermediar. Yo puedo ver una película como La Juana de Arco de Dreyer y ver el prodigio de lo que es fotografiar la actuación. Pero lo que me pasa viéndolo es que quisiera haber visto a esa actriz ahí, ¿no? Porque
porque de veras no me puedo confundir entre el recuerdo vivo de mi abuelo y esa foto maravillosa de mi abuelo. Entonces, mira, yo ya nunca sucumbí a esa tentación, pero también debo confesar que mis hijos sí. Y entonces ya me quedo preguntándome, ¿por algo será? Gracias. Muchísimas gracias, maestro, por este extraordinario diálogo. Y ahora cedo la palabra una vez más al doctor Moisés Rosas para que cierre esta sesión. Muchas gracias. Pues acabamos de ver por qué Luis de Tavira no solo es un gran director de teatro, sino que es también, como había yo dicho al principio, un referente de la vida cultural de México. Su riqueza de pensamiento la acabamos de ver de manifiesto una vez más. Yo creo que su riqueza cultural, la profundidad de las ideas, la sensibilidad con que plantea los temas, lo hacen, sin duda alguna, uno de los creadores más importantes del México actual. Y cerraría yo con una frase de él mismo, que es: el teatro no es un trabajo, es una condición de vida. Y yo comentaba con él que tal vez no solo el teatro, sino la creación artística en general no es un trabajo, es una pasión por la vida y es la condición de la vida. Maestro de Tavira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esta magnífica plática que nos deja enriquecidos en lo espiritual y en lo cultural. Gracias, muchas gracias. Y esperamos que pronto, cuando la epidemia lo permita, o por estos medios, podamos contar con su presencia aquí en la Universidad de las Américas Puebla. Muchas gracias. Quisiera recordarles que el próximo jueves tendremos diálogo con Rafael Lozano Gemer, un artista contemporáneo mexicano que ha radicado muchos años en el extranjero, pero que sin duda alguna es de los creadores que más aportan al arte contemporáneo en el mundo. Pues muchísimas gracias y buenas noches. De esta manera, damos por finalizada la 7ª conferencia de la Cátedra de Artes UTLAP. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla, agradecemos a todos su presencia y les deseamos una excelente